Esta es la tercera temporada de Dato Encerrado, un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea. Somos Rocío Pérez, Melina Vladisauskas y Belén Sanonizad y usamos este espacio semanal como excusa para charlar sobre experimentos e historias de la ciencia que nos flashean la cabeza. Si les gusta este podcast, nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como @datoencerrado. Bienvenidos a uno de los últimos episodios de la tercera temporada. Ya estamos sintiendo que llega el mundial, llega el final del año, rasgando el calendario, como pues, sobreviviendo, como todos los demás. Entonces, vamos a empezar con una pregunta. Me encantaría haber traído un juego de estimación y verlas competir en una pileta de barro, sacándose los ojos con uñas. Okay. Es lo que hacemos todos los episodios. Que es lo que hacemos todos los episodios. Pero voy a volver a las preguntas personales. A ver, ¿cuánto les divierte? ¿Vieron los videos esos de los bloopers donde la gente se cae? Menos A mí me 8, divierte cero. menos 90. Yo toda mi adolescencia consumí eso en YouTube. Era lo único que miraba. Era todos cámaras ocultas, bloopers de gente cayéndose, bebés comiendo limón. Tipo, era básicamente la base de mi consumo televisivo. No tenía certezas, pero tampoco dudas de que esto iban a responder de esa manera. No, detesto. O sea, te estás riendo de que alguien la pase mal. O sea, el nivel de poca empatía me parece absurdo, ¿no? Bueno, vamos a hablar Pero hay cosas que son menos malas, no es tan grave. Che, no me río de que maten a alguien, pero si asustan a alguien en un ascensor y tiene un poquito de miedo, es gracioso. Vamos a hablar sobre qué nos pasa frente a la desgracia ajena. Y en general hay como dos bolsas grandes de reacciones. Una que es como sentir pena, que en inglés usan una palabra que si yo la tradujera literal al español sería simpatía, pero es más una cosa de compasión de che, pobre. Pero también a veces te da como un poquitito de placer barra gracia. Y lo primero, eso de sentir pena y demás, está recontra estudiar. Es como, bueno, nos ponemos en el lugar del otro, podemos identificar que la otra persona le está pasando mal. En general, desarrollamos como un comportamiento de ayuda si tuviéramos la oportunidad, no en el caso de scrollear videos de gente haciendo skate, partiéndose la cabeza. No, no, tampoco tanto. Solo bebés que son tirados. Hay de esos. A mí los bebés me dan un poquito de pena. Pero esta cuestión del placer con la desgracia trivial, o sea, vamos a enmarcarnos en el concepto de, ok, alguien está pasando mal, pero no es que se va a morir, no va a quedar paralítico. No, pero tipo, Jackass. Nunca me reí con un video de Jackass en la vida. ¿Qué es Jackass? a mí Jackass tampoco me gusta igual. Ok. No, eso, No sé qué es. ¿Ese es el límite? ¿Consensuamos un límite? Creo que son unos yankees, tipo, yo tengo vagos recuerdos. Seguro eran y no son. Sí, pero tienen bocha de películas. No sé, gente que se mete tipo petardos en lugares que no están buenos y los hace explotar y se ríen mucho. De hecho, esta gracia barra placer frente a la, entre comillas, desgracia ajena es una cosa bastante cotidiana. Y de hecho, si pensamos en los programas de chimentos, de los, no sé, inicio de los realities de los 2000, es un poco eso. Te estás riendo de que el otro, no sé, capaz que estuvo 2 horas con un perejil en el diente mirando una cámara, ni idea. Claro. Esta sensación, este sentimiento de experimentar placer con la desgracia ajena tiene un nombre en alemán que no tiene traducción directa al inglés. Me parece increíble y tortuoso al mismo tiempo porque voy a tener que decir una palabra en alemán que es, y la va a decir Rocío porque objetivamente de las tres es la persona que sabe hablar en alemán. Efectivamente es la única. La va a decir una vez, Rocío la va a decir con una buena pronunciación y yo voy a decir lo que pueda el resto del episodio. Rocío, por favor. O sea, tengo que hacer acting de buena pronunciación. Sí, por favor. Schadenfreude. Y traductor inglés. Básicamente Schadenfreude. Schadenfreude de acá en adelante. Y es bastante literal la palabra porque Schaden significa dolor barra daño y Freude es disfrute. Literalmente disfrute del daño del otro. Ajá. Mejor idioma del mundo. Mejor idioma del mundo. La gente que habla inglés como idioma nativo usa esta palabra. Quienes la conocen. Como Wanderlust. ¿También okay. es eso? Disfrute de viajar. Mira. Schadenfreude. Vamos a decirla un par de veces, así me queda. Schadenfreude. Entonces, el Schadenfreude ya está, aparece como palabra en la literatura en 1850, con lo cual la gente ya se reía de las desgracias ajenas hace bastante. Antes de los videos. Antes de los videos de bloopers. Antes que el fuego, chicas. Bueno, me ven yendo, bancame un toque. Y es una emoción discordante porque para una de las personas que para la persona que la experimenta es placentera en cierto sentido, pero hay alguien que la está pasando mal. Y me voy a meter con mi ámbito favorito que son les niñes. Sí.
O sea, ¿les niñas se ríen de los otros niños que la pasan mal? Es una pregunta, pero lo que puede decir primero es que cuando empezó todo el desarrollo de psicología, todo el estudio del desarrollo de emociones en niñas, se empezó por lo que se conoce como emociones, entre comillas, primarias, que son las más claras, la alegría, la ira. Yo le llamo a este conjunto las emociones de intensamente. O Sí, sea, Las el básicas, miedo, las que todos la que conocemos. todos conocemos. El miedo, la tristeza, no mencionan el asco, pero o el desagrado, pero yo lo metería. Pero hay otra bolsa de emociones que reciben el nombre de emociones morales, que son un poco más complejas, como la culpa, el orgullo, la vergüenza. Y que a priori, perdón, pensaríamos que son más aprendidas. O sea, Son más más aprendidas. culturales. Exacto, y están muy influenciadas por las normas sociales, y de hecho, el momento en el que se empiezan a identificar en el desarrollo es cuando, en general, los pibes ya están escolarizados, Claro. ¿sí? Cuando ya tienen que convivir con otros pares y aprenden que hay cosas que, no dan, y que, bueno, está bien, quiero hacer esto, pero bueno, me voy a controlar un poco porque no puedo hacer esto, no puedo hacer lo que se me cante. Entonces, Qué tortuoso debe ser aprender que no puedes hacer siempre lo que querés. Por suerte, está en un momento de la vida que no recordamos. y por eso hay una cuestión de que cuando los pibes vuelven del jardín o de la primaria, que en general lo que uno tiene que hacer es, bueno, y contame qué hiciste, qué sé yo, qué sé yo. Pibes no dan más, porque estuvieron un montón de tiempo Aprendiendo siguiendo un montón de normas, cosas. y siguiendo normas, no solo de hay que copiar esto o hay que resolver esto, sino de comportarse con normas que quizás en la casa no son las mismas, o sea, no necesariamente son Claro. las mismas. Es muy cansador ser niña. Entonces, Igual compro. sí, sí, Igual cualquier elegir. cosa es mejor que esto. Entonces, lo que se sabe bastante, y para el momento de lo que voy a contar, que fue más o menos, voy a contar trabajos del 2013, no son ni muy viejos ni muy nuevos, es como una época rara. 2013, nosotras más o menos estábamos empezando la facultad, y para ese momento ya se sabía que los chicos pueden sentir, son muy capaces de identificar que el otro le está pasando mal, ¿sí? Y ser empáticos con esa persona, y entender que el hecho de que el otro le está pasando mal no significa que te va a afectar a vos, porque si no, imagínate, si el otro se fractura enfrente tuyo y vos pensás que te va a doler a vos, vivir sería una tortura. Bueno, es una tortura. No, y pero- aparte no podrías actuar en consecuencia. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿les niñes van a sentir? Schadenfreude. Ya me Voy había a hacer olvidado. esto. Schadenfreude. Es muy difícil la palabra. Aparte se escribe, el alemán no es particularmente transparente entre la lectura y su pronunciación, se escribe de cualquier otra manera. Bueno, No, igual para mí Schadenfreude. esta palabra es bastante lineal. Schadenfreude. Entonces, la pregunta es, por un lado, ¿las niñas sienten esto? ¿Tienen este placer por la desgracia ajena? Y por otro lado, ¿qué cosas van a hacer que lo sientan con mayor o menor intensidad? Para este momento había algunas cosas que se sabían de adultos, pero que no las voy a contar porque me parece más divertido contarles esto y después volver sobre eso. Entonces, vamos a un experimento en algún pueblito de Alemania, en donde tienen 4 jardines de infantes y una primaria, tienen niñas entre 4 y 8 años. Y algo que me encanta de los experimentos con niños es que en general se usan historias para contextualizarlos en alguna situación hipotética, porque es muy difícil decirle a una niña, te voy a contar una situación hipotética, y las cosas se hacen con cuentos e historietas. Claro. Tenés que Situación- responder en esta escala de Likert. Claro. Bueno, Por favor. ahora te cuento porque todo esto lleva un entrenamiento de las niñas para que puedan sí. responder, porque son criaturas. Entonces, hay 4 historias posibles en las cuales ocurren una desgracia relativamente trivial, pero no tan trivial. Por ejemplo, una niña que se cae de un árbol, no le pasa nada grave, simplemente se cae de un árbol. Otro que rompe una pala, una pala de juguete que le gustaba mucho, era un objeto muy preciado. Otro que se acerca demasiado a un arbusto que tiene espinas, entonces probablemente se raspe. Y otro en donde se resbala y se cae como en un charco con barro o lodo, como le quieran decir. Y lo que va a ir cambiando es si el protagonista de la historia estaba persiguiendo una meta buena o una meta mala. ¿Cuál es el caso de una meta buena? Por ejemplo, que se suba al árbol a, no sé, buscar un gatito. Claro. O se sube a un árbol a bajar el globo que se le soltó. O sea, la meta es ayudar o complacer a alguien. ¿Cuál es el caso de una meta mala? Que lo que sea que hubiera estado haciendo tenía como objetivo lastimar o destruir algo de otra persona. Por ejemplo, que se subió a un árbol para tirarle un baldazo con agua a alguien. Y la hipótesis es que si estaban haciendo algo malo me va a causar gracia porque toma pelotudo. Ja, 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 ja. Más o menos una cosa así. Pero estamos hablando de niñas de
muy, muy chicos. Sí. Entonces, tenemos estas 4 historias y la combinatoria de cada una de las historias con la meta buena y mala. Entonces, lo que tenían que contestar les niñes, les iban a hacer, después de que escuchaban la pregunta y veían como la historieta, les hacían algunas preguntas del estilo, ¿qué tan contento o contenta estás de que fulanito se cayó del árbol? ¿Cuán gracioso pensás que es que a fulanito se haya patinado en el charco y se haya caído? Y esas 2 cosas claramente eran para revelar si podían sentir ese placer. O sea, esas 2 cosas apuntaban a, che, te da placer esto que está pasando a pesar de que es una desgracia de otra persona. Y por otro lado, también evaluaban el comportamiento prosocial, o sea, de ayuda. Por ejemplo, las preguntas eran, ¿cuánto te gustaría confortar, o consolar a fulanito que se cayó del árbol? O sea, dado que fulanito se cayó del árbol, ¿te estás riendo de fulanito Sí. o lo querés ayudar? Entonces, pero esto lo contestaban con una escala, Claro. entonces era una escala pictórica, entonces antes, para que entiendan cómo contestar, les entrenaban con preguntas del estilo que señalen cuánto te gusta el helado, por ejemplo. Claro. Entonces los chicos ya antes de empezar todo el experimento, Sabían cómo funcionaba. sabían qué tenían que señalar, tenían un triangulito, a dónde era mucho, a dónde era poco. Igual para dijiste 4 a 8 años. Sí. Para mí de 6 a 8 ya pueden responder esto con palabras. O sea, me parece difícil la introspección de entender cuán contenta estoy con algo, cuánta gracia me Yo no estoy causa segura algo. si en el aire, o sea, si vos le decís nada, poco, mucho, es muy, yo creo que tenían más puntos, no sé cuántos, creo que tenían 4 puntos en realidad, no estoy muy segura. No sé, evidentemente no era tan sencillo, de hecho descartan niñas que no habían entendido la consigna, así que evidentemente no era tan sencillo. Y tienen como más o menos 100 criaturas, que es un montón, jardín por que jardín. bastante. Sí. Entonces, lo que chequean, voy rápido porque no es la única historia que voy a contar, pero algo que chequean es que todas las historias son equivalentes en el sentido de que no les parece más grave que se caiga de un árbol o que se les rompa. O sea, todas son de igual desgracia, digamos. Claro. Y que algo interesante es que no hay efecto de género ni del niño que participa y evalúa esa historia, ni tampoco del protagonista de la historia. O sea, es algo muchísimo más general. Y los resultados son los que proponía la hipótesis que planteaba Meli, y es que los pibes son sensibles a las metas del protagonista, ¿sí? O sea, cuando las metas son buenas, cuando el protagonista estaba intentando hacer algo bueno y te pasó algo malo, no me gusta que te esté pasando esto, pero si vos sos un sorete y querías hacer algo malo y te caíste, sos un tarado y me voy a reír de vos y lo voy a disfrutar. Pero además no solo eso, sino que este comportamiento de ayuda, que lo evaluaban con las preguntas de cuánto te gustaría consolar y ayudar y bla, 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 aumenta un montón cuando la acción es buena. O sea, los Claro. pibes son... Y lo diferencian un montón, ¿sí? Y además, estos 2 efectos son acentuados con la edad. Cuanto más grandes son los chicos, más diferencian los 2 tipos de metas. Entonces, si es un chico más grande, se va a reír mucho más si vos estabas haciendo algo malo y te va a querer ayudar mucho más si vos estabas Claro. haciendo algo bueno. Los chicos más chicos, como que más moderados. Y algo loco es que los puntajes en general, o sea, si pensáramos únicamente en intensidad de la emoción, los chicos no tienen tanto Schadenfreude. ¿Schadenfreude? ¿Dije bien? Schadenfreude. O sea, son más buenos, si evaluáramos como globalmente, si los pibes son más ayudadores y solidarios que reidores de la desgracia ajena, son mucho más buenos. Y Eso en relación a los adultos. no, O eso en entre relación esas a dos cosas, a las 2 ok. emociones. O sea, vos ante una desgracia ajena, te podés reír o podés ayudar. Sí. ¿Sí? Y las niñas ayudan más que lo que se Ayudan ríen. mucho más de lo que se ríen. Y hay como hipotetizan ciertas causas que tienen que ver con que ya están expuestos a normas sociales y saben que reírse, o sea, saben que no está tan bueno lo que están haciendo, como, o sea, me voy a reír, pero me voy a reír un poquito con culpa porque sé que no debería estar riéndome tanto. Saben que ayudar está bueno, o sea, Sí. la solidaridad es algo que se ejercita en la educación formal al menos. Sí. Pero además hablan de que esta sensación de sentir, de querer ayudar es más conocida.
Entonces la pueden, como la experimentaron más veces, es probable que la hayan experimentado más veces en sus vidas, es posible que la identifiquen con más facilidad y que puedan señalar como, esto tengo muchas ganas de ayudarte. El otro es una cosa un poco más extraña que si no te pasa con tanta frecuencia es como, uy, me estoy riendo y a alguien le está pasando mal. Eso iba a decirte antes cuando hablabas de que a las niñas más grandes les pasan las dos cosas con más intensidad que a los más chicos, que en realidad puede ser que los más grandes puedan identificar eso con más facilidad y no tener tanta vergüenza quizás. no tener vergüenza. sé. No, y también, digo, el ejercicio abstracto de cómo me sentiría yo si pasa tal cosa, no necesariamente refleja a la perfección efectivamente cómo me siento si eso pasa. Entonces, por ahí, en niñas más grandes, tienen esa capacidad de abstracción más ejercitada y pueden imaginarse o recordarse lo que decías recién a sí mismas en situaciones generales y pensar cómo reaccionarían y no es tanto un ejercicio de imaginación. Tengo un comentario al respecto y es que hay un paper publicado por investigadores argentinos sobre Schadenfreude. Mariano Sigman, de hecho, es el último investigador, es un paper en el que simplemente muestran que el Schadenfreude es mucho, parece obvio, ¿no? Pero hay un paper, es mucho más obvio en situaciones reales que hipotéticas. Claro. Y uno dice, claro, bueno, sí. hay que mostrarlo, ¿no? Pero bueno, me topé con ese paper y siempre es lindo cuando decís, mira, autores argentinos. Pero ahora cambiamos el switch y nos ponemos en modo Darwin, modo evolución. Y es como, hay un montón, bueno, voy a hacer todo esto va a ser de cada vez que nos ponemos en modo evolución hacemos el disclaimer de que hay cosas De que no que trabajamos probablemente en sean, eso. no, pero que probablemente la digamos medio brutas, entonces es como la simplificación a veces tiene sus costos, vamos a tratar de ser los más correctas posibles. Pero hay un montón de investigación sobre los orígenes evolutivos y las bases biológicas de los comportamientos prosociales. O sea, ayudar a un par tiene sus beneficios. Digo, si estamos todos cazando, no me va a causar gracia que te raspes, porque tenemos que salir a cazar todos. Digo, te ayudo, nos ponemos todos de pie, cazamos, volvemos con un antílope. ¿Con qué volvemos a la casa? Bueno, un bicho grande. Un mamut a la casa. Y la pregunta es, bueno, ¿y este sentimiento de reírte de la desgracia ajena? ¿Qué carajo? ¿De dónde sale? Sí. Claro. Y hay dos hipótesis propuestas. Una es la hipótesis, se llama hipótesis de la ganancia, que propondría que esta emoción es una respuesta automática a un resultado de una situación en donde hay recursos limitados. Por ejemplo, y esto es muy común entre hermanos, y de hecho se da en crías de pelícanos y aguiluchos, Epa. en donde están ahí en el nidito y compiten por qué tienen delimitado atención materna o paterna. Creo que materna. Seguro materno. Alguno de los No dos. importa, pero es nuestro primer experimento de pelícanos, oficialmente. No voy a contar un experimento de pelícanos, pero o sea, es posible que esta sensación de a vos te pasa algo y yo como recompensa, por ejemplo, obtengo más atención de mi madre o de mi padre, esta sensación de, jaja, a vos te dejaron de atender y te pasó algo malo en el medio, a mí me beneficia en una ganancia directa. Belén, sos tan hija única que trajiste el único ejemplo de algo negativo de los No, vínculos de hablaban- hermanos. No, O sea, ellos tan lo hija pusieron, única. lo pusieron ellos, o sea, daban, en hipótesis de la ganancia, daban el ejemplo de competencias entre hermanos que incluso se ve en... Hablaron algo de embriones de tiburones, pero yo no entendí cómo todo esto podía tener que ver con embriones de tiburones. Los embriones. Claro, dije, bueno, no. Pero algo que sí me pareció más sencillo para entender es en la elección de pareja. Y hablaban, y aquí muchas pinzas, pero el razonamiento era algo así como el siguiente. Si nosotros estamos compitiendo por una misma pareja y a mi competidor le pasa alguna desgracia, el hecho de que yo me ría a costa tuya o lo disfrute hace que a mí me suba mi atracción. O sea, yo quedo mejor, vos sos un Claro, tarado. Te piso cuando estás en el piso. Te piso contra el piso, aumento mi autoestima, todo esto hace que mi atracción se eleve por las nubes, me quedo con la pareja, estoy hablando en un mundo muy animal, animal no humano o lo que sea, pero iba por ese lado. O sea, los ejemplos de hipótesis, básicamente la idea de hipótesis de la ganancia es que
yo me río de una desgracia tuya, pero porque automáticamente Porque hay yo una gano algo ganancia, con yo eso. estoy ganando algo con eso, Sí, ¿sí? lo pienso muy drásticamente como en una carrera, literalmente, de unos 100 metros y que vos venís segundo y el que venía primero se cae y vos disfrutás un poco de que se haya caído, no porque quieras que a esa persona le vaya mal, pero porque eso significa que ahora vos estás primera y podés Exacto. ganar la carrera. Y también hay un montón de contraejemplos de gente que frena y ayuda, ¿no? Pero digo, como... Y se viraliza el claro. video y Pero todas esas cosas. para mí eso no explica ni un poco estos ejemplos con los que arrancamos el episodio. Tipo, Ay, ¿por vamos qué con me la río de un otra. bebé comiendo limón que no existe? Lo estoy viendo en un video. Como que para mí hay algo de lo ridículo que causa mucha gracia. Bueno, para mí, eso, todo ese, quizás no fue la pregunta más atinada para arrancar, pero para mí eso es como todo un campo de otra cosa que no es exactamente... No es Schadenfreude. A mí, yo creo que no. No, aparte para mí, no te reís de que el bebé la pasa mal, te reís de la cara que pone De el la- bebé, porque son muy buenas las caras que pone el Bueno, bebé. pero la está pasando mal, ¿entendés? O sea, digo, no me río de que la pasa mal, claramente, pero me río de la cara que está poniendo por pasarla mal y no lo puedo obviar. Yo veo que le está pasando No mal. Pero si el bebé comiera limón y se pusiera a llorar, no te reirías. No, mentira, vi Si cosas. se pone con esa cara, capaz que sí. Perdón, o sea, iba a decir que no había visto nada sobre cosas de redes sociales, pero sí vi cosas, solo que no recuerdo qué cosas vi. Ok. Pero no estoy segura de que todos los ejemplos y todos los casos en el que nos reímos de que alguien está pasando mal sean equivalentes o sean exactamente esta misma emoción. Vamos Igual, a cerrar volvamos a con la volvamos a segunda la otra hipótesis. hipótesis. eso, elegante. La otra hipótesis, que es es un la, fenómeno complejo. la otra hipótesis es la de se llama así, aversión a la desigualdad. Básicamente estoy Ok. siendo testigo de una situación que no es del todo justa no es del todo equitativa con los participantes. Entonces, si esa situación de desigualdad se corta o se frena con una desgracia, no me importa, o sea, la voy a disfrutar, pero porque hay una sensación de, ok, se hizo justicia. ¿Entiendes? Pero ahí, en el ejemplo de la cita, ponele, es al revés. Como que si venimos en igualdad de condiciones y uno tiene una desgracia, es una atracción por la desigualdad, no Sí, una pero- aversión por la desigualdad. Ahora voy a contar un experimento en el que diseccionan y plantean un diseño experimental que les va a permitir distinguir cuál de las dos en principio tiene más peso. Pero si nos acordamos de lo que pasaba con las niñas de antes, pareciera ser que hay una cosa de sensación de injusticia que, ok, si vos estabas queriendo hacer algo malo, te subiste a un árbol y te caíste, jodete. Entonces hay alguna sensibilidad ahí que tiene que ver con la meta de la persona que es objeto de la desgracia, digamos. Entonces dijeron, bueno, si el Schadenfreude es una emoción que se dispara por disgusto y la inequidad, ¿sí? Porque no me gusta una situación que no es equitativa, que esa situación termine debería desencadenar más emociones positivas comparado con otra situación que también sea de la misma ganancia teórica, pero justa. O sea, si yo comparara dos situaciones que tienen la misma ganancia potencial, pero una parte de una situación justa, entre comillas, y otra injusta, yo debería sentirme mucho mejor cuando la injusta termina en comparación a cuando la justa termina. Entonces, miren este experimento que me parece casi tortura infantil, pero no. Yo me muero. O sea, a mí me pasa esto, yo me largo a llorar. ¿Siendo investigadora o siendo niña? No, siendo niña. Ok. Van a juntar, lo hacen con madres y niñas que en promedio tienen 3 años las niñas. Las madres más o menos tienen 35 años. Las niñas en promedio 3, pero hay niñas tan chiquitas como de 1 año. Sí, hay niñas muy chiquitas. Y forman triadas con pares. O sea, en la escena, en la habitación, está la madre, la hija y otra nena, hacen todo con mujeres, de la misma edad de la nena. ¿Sí? Desconocida. Desconocida. Y la situación es que la madre está leyendo un libro. Y hay dos opciones. Esta madre está leyendo para sí misma un libro, entonces las dos nenas están en igualdad de condiciones, o, y aquí yo rompo en llanto, la madre le está leyendo a la otra niña. ¿Sí? Esa es la fase 1, la madre leyendo para sí misma o para la otra, condiciones igual y desigual. La segunda fase es que la madre tira o salpica agua sobre el libro. Entonces la situación lectura finaliza. ¿Sí? Entonces tenemos la misma finalización, que es que la madre deja de leer,
Pero la diferencia está en si la situación se partía de una igualdad o de justicia o lo que sea. ¿Sí? O desigualdad o injusticia o lo que sea. Sí y no. Digo, también la diferencia es quién se ve perjudicado con esa finalización. Porque en el primer caso es solo la madre y en el otro es la madre y la niña extra. Sí. Sí. Digo, Pero la ganancia, o sea, en principio la ganancia para la hija, que es a quien vamos a medir, es la misma. Termina la situación. A mí no me estaba leyendo en ninguna de las dos situaciones. Claro. Entonces no es que se interrumpe una lectura que era para mí. no, está bien, pero digo, en un caso la que está sufriendo, si querés, es mi mamá, y en el otro caso la que está sufriendo es mi mamá y la otra nena. Sí, pero en principio no sé si te importa mucho la otra nena. No sé. Bache legal, vacío legal. Lo discutimos y de hecho yo creo que son bastante correctos en lo que discuten y van a decir todo bien con este diseño experimental, pero tienen algunas cosillas y vamos a discutirlas. Entonces, acá hay como, no sé, 20 páginas de metodología que explican cómo midieron emociones, que para mí fue un chino, no me voy a meter en eso. Pero te pregunto una cosa, la mamá le enseñaron a actuar la situación. Sí, no era muy complicado igual. Era Leer un libro. Claro, leer No, un bueno, pero libro. tenía que tirar un vasito, hacerse la boluda, no sé. Sí, le dieron indicaciones Ok. y... Sí, pero digo, la mamá no podía ser ciega a lo que estaba pasando. Claro. Esa es tu pregunta. Sí. Entonces, medían algunas emociones, que ahora les voy a contar cuáles y cómo, durante la fase 1, que era simplemente la lectura, y durante la fase 2, que es cuando se termina esa situación. Durante la fase 1, medían cuánto manifestaban celos, básicamente. Había niñas que, o sea, lo más extremo que podía pasar era la niña empujando a la otra niñita, tipo, ¿qué carajo está pasando acá? O diciendo, por ejemplo, yo también quiero, o basta, ¿vieron? Cuando por ahí es como Sí. no aguantan más y dicen basta, o que se termine. Entonces arman como una especie de escala de cuán intensos eran los celos que sentían. Y después, en la fase 2, cuando termina esa acción, miden cuán explícito es el Schadenfreude. El Schadenfreude. Y ahí tienen como lo más extremo es hacer como un festejo muy explícito, de saltar de alegría. Y yo trataba de imaginarlo mentalmente y lo hacen. O sea, yo dije, tipo, pasa. Algunos lo festejan verbalmente, dicen tipo, por fin, o qué bueno, o, algo por el estilo. Entonces, Vos decís qué tortura para la niña. Yo estoy pensando qué tortura para la persona que Sí, está mirando sí. estos videos y Sobre- puntuando comportamientos. no, porque es un montón. Y lo que ven es que siempre lo que me dieron en la fase 1, lo de celos, siempre era mucho más intenso que lo que pasaba en la fase 2, que el Schadenfreude. Siempre la sensación de celos, y eso aparentemente es muy común en psicología experimental, porque los celos es un miedo muy, muy tremendo a perder algo por manos de otra persona, e incluso dicen que es mucho más fuerte que la envidia, porque la envidia es la sensación de dolor porque otra persona posee algo que uno no tiene, ¿sí? Y esto es algo que yo tengo y que otra persona me lo puede quitar o arrebatar, ¿sí? Posesión en un sentido amplio de la palabra. Okay. Y aparentemente ya se sabía que los celos son muy, muy fuertes, entonces no les pareció muy extraño que los celos fueran más intensos que la sensación de disfrute. también lo pienso como si la sensación de disfrute viene como consecuencia de terminó esta situación en la que yo me sentía desatendida o lo que fuere, también tiene sentido que el sentimiento de la fase 1 sea más fuerte que el de la fase 2. ¿Por qué? Porque me pondría muy contenta de que terminó algo que me Exacto, importaba sí, muy poco. siempre correlacionaban. Y además, bueno, claramente lo que pasó es que en la condición de desigual el Schadenfreude explícito era mucho más alto. Claro. O sea, las pibas estaban locas cuando se Desquiciadas. terminaban, decían, ya está, esta tortura, una cosa así. Y algo muy loco que me pareció interesante es que antes evidentemente habían tenido una entrevista con la madre y sus cuidadores, y las niñas que habían las niñas, hijas de personas que habían, o sea, voy a decirlo de nuevo. Las niñas que ya sabíamos que tenían este tipo de conductas en sus casas eran más explícitas reportando Schadenfreude, como que la práctica de sentir esta emoción te
te facilita como hacerlo más obvio. O sea, estoy pasando... Y un poco lo relaciona con el primer... ¿Tenían hermanos? No averigué si tenían hermanos, pero no hablan en ningún momento no meten ese factor en el medio. Y ahora dicen algo que me pareció muy lindo para terminar, y es como, bueno, nosotros queríamos o sea, con este experimento parecería ser que es esta cosa que la hipótesis de terminar con una situación injusta o desigual es lo que motiva de alguna manera este sentimiento de alegría con la desgracia ajena, pero en realidad no está tan bueno el experimento que hicimos. ¿Por qué? Porque de la manera desigual implica que esa situación termine, implica también matar a los celos que yo tenía. Y eso en sí mismo es una ganancia propia, porque es un sentimiento de mierda. Nadie quiere vivir, imagínate vivir en estado de celos, te morís. Entonces, en realidad nosotros pensábamos que estas dos situaciones eran equivalentes en ganancia, porque simplemente se terminaba una lectura que no me estaba afectando en principio, pero no era tan fácil, porque no es que no me estaba afectando si yo me estaba muriendo de celos antes. Claro. Entonces, terminan diciendo, miren, la verdad es muy difícil saber si es una o la otra, y la psicología experimental es muy, muy, muy difícil, y cuando hablamos de emociones que son tan complejas y tan moduladas por normas sociales es aún más difícil, y con chicos es aún más difícil. ¿Qué se sabe en adultes? Que esta cosa entra en juego un sinfín de cosas más, como por ejemplo los estereotipos, los estatus sociales, los rasgos de personalidad. Hay algunos rasgos de personalidad que van a predecir con bastante exactitud cuán feliz te vas a sentir por la desgracia de otra persona. Y otra cosa que predice muy bien es la envidia está súper correlacionada. O sea, cuanto vos seas más envidioso, cuando vos sientas más envidia por alguien, más vas a disfrutar que le pase algo relativamente malo. Yo no vi nada de en qué rango de cosas malas estamos hablando. Claro. ¿Sí? Sí. Vi lo más sacado del mundo real que vi es un estudio de estudiantes de medicina en donde hay mucha competencia interna, en donde hay muy pocos cupos, o sea, hay un cuello de botella y quienes llegan a médicos principales tienen que ir pisoteando a otra gente en el camino, y hay cosas referidas a eso. Pero por lo pronto, si yo tuviera que hacer una versión .2 de esto, seguramente sería con cosas de redes sociales y preguntarnos si, bueno, esta cosa que tenemos de estoy mirando bloopers hace una hora, es parecido a que me cuenten una historia de alguien que era bueno y se cayó de un árbol. Esto es todo lo que tengo para contarles. Me encantó. Te quiero hacer la pregunta de siempre. ¿Cómo cornos llegaste a hablar de esto? Por favor. Yo empiezo mis búsquedas de paper con Contanos a la bebés. cámara, por favor. Bebés, caca, niños son mis búsquedas usuales. Lo tiene tallado. No tan así. Honestamente no sé. Y aparte es raro porque los dos papers son del 2013 y 2014. Es una época extraña, ¿no? En general contamos... Sí, o muy reciente o muy viejo. Exacto, es una época, la del medio. Y supongo que de ese momento hasta ahora quizás algunas cosas que se aclararon, no muchas, porque la complejidad de este tipo de emociones siguen siendo, o sea, no cambió, e incluso creo yo que están aún más influenciadas por un montón de otras cosas. Lo que sí recuerdo es que los papers más nuevos me parecieron demasiado complejos, y creo que tienen que ver con una cuestión técnica de análisis de emociones que se me escapa. Esto era como, bueno, miramos un video y veamos si al pibe salta de alegría o no, y más o menos le ponemos un número de eso y ya está. Creo que ahora todo está mucho más complejo, y no quería decir ninguna barbaridad al aire, por supuesto. Y me gustan las niñas, eso me parece divertido. Yo quiero hacer historietas. Me divierte, tengo un fetiche por ir a ver los materiales suplementarios de los papers y ver cómo son las Dijo fichas. nunca nadie. Dijo nunca nadie. literalmente nunca nadie en este planeta. Pero ver cómo eran las fichitas, los dibujitos de las historietas, esas cosas me gustan. Ok. Bueno, bárbaro. No más preguntas, señor juez. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta este momento. Este fue otro episodio de Dato Encerrado. Nos vemos cuando salga el próximo episodio, que por ahora viene siendo una vez por semana. Que no estamos seguras si el próximo episodio, ya si queda otro episodio, si es directamente el cierre de temporada en vivo el domingo 27 de noviembre a las 17 horas por twitch.tv/Dato Encerrado. Lo veremos. Mientras tanto, si les gustó el episodio, nos pueden invitar a tomar un cafecito en cafecito.app/Dato Encerrado. Y eso es todo. Nos vemos la próxima. Y síganos en todas las redes. Bye. Se va a olvidar.